Entonces, primero que nada me gustaría introducir las preguntas. Generalmente las preguntas que son importantes a responder para mí son las siguientes. Primero que nada, estudiar los mecanismos de tokenización del juego. Segundo, analizar cuándo fue el lanzamiento al mercado del juego NFT. Tercero, cómo es la distribución de tokens entre aquellos que los holdean. Y cuarto, cuál es el tiempo de retorno de inversión estimado, es decir, el ROI, el ROI. Ahora, voy a detenerme punto por punto en cada una de estas cosas, ¿sí? Acá tengo dos cosas abiertas. Por un lado tengo Play to Earn, que es una lista de juegos con los que podemos ir analizando distintas oportunidades. Esta lista la utilizo mucho dado que te brinda mucha información en términos ya sea de tecnología, que blockchain utiliza, si utiliza Binance Smart Chain, si utiliza Ethereum, si utiliza Ronin, etcétera, si utiliza Solana. Te permite saber si es multiplataforma o si no lo es, si es solamente para web, para Android, para iOS, si está en vivo, es decir, se encuentra actualmente en funcionamiento, si está aún en desarrollo, en beta, etcétera. Entonces, toda esta información nos va a brindar un gran punto de apoyo para poder lograr tomar la decisión correcta, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a las preguntas y al diagrama. Primero que nada, estudiar los mecanismos de tokenización del juego. Lo primero que hay que comprender es qué es tokenización. Que la tokenización es simplemente los mecanismos que poseen ya sean las comunidades, los proyectos de criptomonedas o los juegos NFT en este caso en particular, para distribuir tokens, o sea, criptomonedas, de tal manera o con la finalidad de poder incentivar a los usuarios a tener comportamientos que beneficien a la comunidad o a la red en general. ¿Qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, si yo tengo un juego como Coin to Fish, ¿sí? Acá está, es uno de los juegos que más hemos jugado últimamente, tenemos 38 pesos aproximadamente. ¿Qué ocurre en Coin to Fish? En Coin to Fish, para los que no conozcan Coin to Fish, vos podés adquirir en el exchange, vos podés adquirir tokens, que son corales, ¿sí? Esos corales te permiten comprar un pez. Y cuando compras ese pez, al momento en que vos lo alimentás, que lo puedes alimentar cada 4 horas, ese pez te devuelve corales, ¿sí? Entonces acá hay que entender dos cosas. Primero que nada, hay que entender que todo lo que es el incremento de un activo financiero en valor o su baja de valor está relacionado con lo que es economía monetaria. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo más demanda que oferta, voy a incrementar el valor del token, y si tengo más oferta que demanda, va a decrecer el valor del token. Es decir, si más gente está comprando el token de aquellos que lo venden, el token sube de precio y sube de valor y por tanto ganamos más dinero en caso de que estemos holdeando o estemos estaqueando. Y por el contrario, en caso de que más personas estén vendiendo el token, es decir, aumente la oferta del token en el mercado, con respecto a quienes compran, el token va a disminuir de valor. Esa es la lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hay que entender cuando me refiero a estudiar los mecanismos de tokenización en el juego, me refiero a estudiar cuáles son los mecanismos de oferta y demanda artificiales que los desarrolladores establecieron dentro de las mecánicas del juego para forzar a la gente a que aumente la demanda o al menos se mantenga una cierta relación estática entre la demanda y la oferta para que el token no sea estable o aumente de valor, o por lo menos si existe la posibilidad de que el token baje de valor, que como todos sabemos es muy posible, que entendamos bajo qué circunstancias eso va a ocurrir para que podamos revalorizar nuestra inversión inclusive bajo esos escenarios, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es cómo funciona en este caso Coin2Fish. Coin2Fish, en el momento en que a nosotros nos permite invertir en la compra de peces y alimentarlos cada 4 horas y brindarnos tokens en ese proceso, eso es un mecanismo que está en cierta manera incrementando la oferta, ¿sí? La oferta del token. ¿Por qué? Porque yo cada momento, cada 4 horas cuando alimento el pez me da corales. Entonces aumenta la oferta de corales en el mercado porque yo tengo más corales que puedo ofrecer o que voy a intercambiar posteriormente. Por otro lado, si yo al momento, como yo sé que cada vez que compre más peces y entre más peces tenga, más tokens voy a recibir, obviamente tengo un fuerte incentivo para reinvertir esos tokens en comprar más peces. Lo que significa y da como consecuencia que tengo un mecanismo de demanda artificial que me está demandando corales dentro de la lógica del juego, que es justamente la compra de los peces.
Entonces, en función de este entendimiento podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, y lo más importante, entre más personas estén comprando peces, más aumenta la demanda de corales y por tanto, si la cantidad de personas comprando peces es superior a la cantidad de personas vendiendo corales para básicamente sacar su inversión del juego, entonces el valor del token va a subir, que es de hecho lo que ha ocurrido. De hecho lo puedo mostrar acá, un segundo. Eso es algo que ha ocurrido bastante con Coin2Fish. Yo entré en este juego cuando valía 3,5 centavos. Actualmente está en 89, es decir, que hizo más o menos un por 25. Y sin embargo, estuvo en $2 hasta antes de ayer, más o menos. O sea, tocó 2,16. Pasar de 0,3 centavos, o sea, literalmente 3 centavos a $2,16 es un incremento increíble. Entonces, claramente mucha más gente ha estado comprando peces de la que ha estado vendiendo corales. Eso es lo que significa, ¿sí? Y un valor que nos dice es un número muy importante siempre estar analizando es el volumen de comercio. Estamos viendo que Coin2Fish maneja aproximadamente 3 millones de dólares en volumen. ¿Sí? Acá tienes volúmenes mínimos y máximos, después analizaremos eso en otro video. Entonces, lo importante entender, por un lado, es eso. Nosotros, en caso de que decidamos holdear significa básicamente comprar corales y tenerlos y esperar que el precio aumente para después venderlos. O en caso de que decíamos estaquear, que estaquear significa cuando básicamente es el equivalente a un plazo fijo. Cuando nosotros bloqueamos la posibilidad de sacar del mercado, es decir, de ofrecer nuestro token libremente, a cambio de que nos den un interés mensual, ¿sí? O un interés en un periodo estable de tiempo, por justamente estarlos bloqueando, ¿sí? Eso es lo que acá dice stacking. Generalmente, la mayoría de los juegos NFT serios te van a permitir stackear, ¿sí? Y obviamente siempre puedes estar holdeando la moneda del juego. Entonces, por un lado, es muy importante entender eso para empezar a entender cómo es que aumenta de valor una moneda o por qué lo hace, ¿sí? Y lo segundo que te das cuenta es, caso contrario, si por cualquier motivo la gente pierde confianza en el juego o o por ejemplo el token se va en picado y la gente empieza a sentir que pierde su inversión, lo que sea, lo que va a ocurrir es que todo el mundo va a tratar de salir del juego, es decir, va a aumentar exponencialmente la oferta de corales en el mercado y por tanto el valor del token se va a seguir desplomando, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos juegos NFT inventaron lo que es, creo que el que empezó a hacer esto es CryptoMines y ahora lo está haciendo Coin2Fish. Es la implementación de lo que se denomina un oráculo, ¿sí? ¿Qué hace el oráculo? El oráculo es un mecanismo en el cual cuando el valor del token sube, los precios expresados en unidades monetarias del juego, es decir, en este caso en particular en corales, baja, y cuando el valor del token baja expresado en dólares, el valor de los elementos dentro del juego en corales sube. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que actualmente con un valor de mercado del token vale en este momento 97 centavos de dólar, ¿sí? Un coral vale 97 centavos de dólar. Entonces significa que compro un huevo por 41 corales. Pero si en vez de valer en vez de valer $1 el coral valiera $2, lo que ocurriría es que este huevo valdría 20,5. Es decir, los precios expresados en corales dentro del juego se actualizan automáticamente en función de una información por fuera de la blockchain, que en este caso es el valor del token. Y eso permite mantener un balance muy estable. Obviamente hay que estudiar cuáles son las consecuencias de estos mecanismos, porque si yo tengo un sistema que me ajusta el valor de los activos que yo tengo dentro del juego, dependiendo de cuánto valen los corales en dólares, significa varias cosas. Primera consecuencia. Lo primero que significa es que si yo por alguna razón decido holdear, ¿sí? No sé, 1000 corales, y hoy 1000 corales capaz que son en este momento 25 huevos, pero capaz que el token en un mes vale $10
y puedo comprar 250 huevos. Entonces voy a tener 250 peces. Entonces, la decisión de holdear corales en caso de que el precio del token aumente es muy positiva, porque no solamente que aumenta el valor del token, sino que nos permite comprar muchos más peces que van a permitirnos a nosotros generar más corales en el futuro. Pero por otro lado, y esta es la parte negativa, significa que si yo hoy tengo 1000 corales a $1 cada uno y mañana cae la moneda a 10 centavos, yo podría comprar 25 huevos hoy, pero si el toque valía 10 centavos, como el precio se autoriza automáticamente, después este huevo valdría posiblemente 500 corales cada uno y podría comprar solamente dos, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay que entender que si lo que hay varias estrategias sobre cómo uno puede invertir en un juego. Dentro de esas estrategias tenés las que son de alto riesgo y alta ganancia, las que son de bajo riesgo y baja ganancia, etcétera. Obviamente hay perfiles y depende del perfil del inversor y depende, digamos, del origen del dinero y cuál es tu, digamos, tu grado de tolerancia al perderlo parcial o totalmente. Entonces, lo que ocurre es que dada la circunstancia en la cual vos querés tener un gran alto de riesgo y un gran alto de ganancia, quizás la estrategia más factible sea la de no comprar huevos, la de no tener peces. ¿Por qué? Porque el pez, la recompensa del pez también se actualiza en función del oráculo. Significa que entre más valga el token, menos corales nos brindan los peces, y entre menos valga el token, más corales nos dan los peces. Significa que la ganancia con los peces es siempre estable. Entonces, por ejemplo, yo tengo 38 peces porque estuve reinvirtiendo un montón de los corales que yo tenía. Mis 38 peces deben tener un valor de más o menos, supongamos, por decirte, 5.000 corales, ¿sí? 5.000 corales a $2 cada, a $1,5, que fue lo máximo que alcanzó, serían más o menos $7.500, ¿sí? Eso es lo que yo pude haber ganado en 20 días por el simple hecho de que subió el token. Esa es la estrategia de alto riesgo y alta ganancia. Sin embargo, yo decidí invertir esto en peces. ¿Qué significa esto? Que mi ganancia va a ser siempre estable, porque mi ganancia se ajusta, gracias al oráculo, dependiendo del valor del token en dólares. O sea que yo siempre con mis 38 pesos estoy sacando más o menos $1.000 por mes, sin importar si el token sube mucho, sin importar si el token baja mucho. Independientemente de eso, el sistema me lo acomoda de tal manera para que más o menos siempre saque una ganancia estimativa en esos valores. Entonces, estoy sacrificando el hecho de que pude haber ganado 7 veces más, ¿sí? En ese sentido, pero al mismo tiempo lo pude haber perdido todo. Entonces eso depende mucho de cuál sea el perfil de uno al momento de invertir y tomar las decisiones sobre cuál va a ser su estrategia al momento de decidir cómo gestionar sus tokens, ¿sí?